Aquí es donde se producen la mayoría de casos de hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué se produce la inflamación de la próstata? Vamos a ver las causas, ya que entendiendo las causas vamos a entender también el tratamiento. Como número uno tenemos a la edad. La edad es el factor de riesgo más importante para hiperplasia de próstata, y es que con la edad se produce un descontrol en la regulación del crecimiento de distintos órganos. Pero vejez no quiere decir próstata inflamada. Quédate porque te voy a revelar cómo envejecer sin la próstata inflamada. La próstata también tiene unos músculos, por eso participa en la regulación del flujo de orina. El músculo que tiene es músculo liso, y si recordamos a la biología básica, el músculo liso es un músculo de contracción involuntaria. En los pacientes con hiperplasia prostática benigna hay un aumento en la intensidad y en la duración de las contracciones, y ya te voy a contar por qué. Constantemente las células de la próstata se dividen produciendo nuevas células, y las que ya no sirven tienen un proceso de muerte celular que es programada. Sin embargo, en los pacientes con hiperplasia prostática benigna hay un desequilibrio entre el crecimiento y la muerte celular, en donde predomina el crecimiento y por ende empieza la glándula a aumentar de tamaño. Existe una relación fuerte entre el síndrome metabólico y la inflamación de la próstata. Aquí es donde se producen la mayoría de casos de hiperplasia prostática benigna. Casi el 90-95% se deben a estos factores. Obesidad central, es decir, grasa principalmente acumulada en la barriga, triglicéridos altos, HDL o colesterol bueno bajo, LDL o colesterol malo alto, presión arterial alta, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se produce cuando los tejidos, como por ejemplo los músculos, el hígado o incluso la grasa, empiezan a responder menos a la acción de la insulina. Entonces, como sabrás, la insulina es la encargada de regular, ¿sí?, los niveles de azúcar en la sangre. Pero como el cuerpo está produciendo más insulina porque se está dando cuenta que no baja, dentro de otras funciones de la insulina está estimular en tu hígado la creación de una sustancia que se llama factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. De cariño le decimos IGF-1. La IGF-1 estimula el crecimiento de nuevas células, pero también reduce la muerte celular, pues como consecuencia la próstata empieza a aumentar de tamaño. Aparte, otro efecto de la insulina es que cuando el cuerpo produce mucha más, aumenta el calcio dentro de los nervios y de las células de la próstata. Y como algunos saben, el calcio está relacionado con la contracción muscular. Y se acuerdan que la próstata tiene músculo liso involuntario, pues aumenta la intensidad y duración de esas contracciones. Es lo que explica mucho de los síntomas. Por otra parte, cuando una persona tiene obesidad central, esa grasa almacenada funciona como una glándula, es decir, produce sustancias, produce hormonas. Entre ellas produce adipoquinas. Las adipoquinas son sustancias aterogénicas, es decir, que tapan vasos sanguíneos, y son proinflamatorias, es decir, que causan inflamación. Esos vasos sanguíneos tapados producen una isquemia porque no pueden pasar oxígeno, sangre, nutrientes hacia la próstata. Entonces es una próstata que se empieza a morir, se empieza a fibrosar, empieza a inflamarse, empieza a crecer y generan los síntomas. También en la grasa se produce una enzima. Una enzima es una sustancia que acelera una reacción. En la grasa se produce la enzima aromatasa y es la que acelera la conversión de testosterona, que es la hormona masculina, a estrógenos, que es la hormona femenina. A más grasa, más adipoquinas; a más grasa, más aromatasa, y por ende más estrogenización del varón. Los estrógenos tienen una señal que aumenta 4 veces más el tamaño de la próstata que la misma testosterona. Como supones, el síndrome metabólico es la combinación de malos hábitos y estilos de vida poco saludables.
Y finalmente, una pequeña proporción de pacientes desarrolla hiperplasia de la próstata luego de contraer infecciones que pueden estar producidas por varios microorganismos, entre esos bacterias como la E. coli, como el que produce la gonorrea, el que produce la sífilis, la clamidia, algunos virus como el virus del papiloma humano, virus del herpes, citomegalovirus, algunos parásitos como la tricomonas, algunos hongos como la candidiasis. Y lo que sucede en estas infecciones es que el cuerpo, en su afán de eliminar el microorganismo que está produciendo la infección, manda las defensas a que ataquen el sitio de la infección, que es la próstata. Eso produce inflamación que lleva a muerte celular y fibrosis, es decir, pérdida de tejido útil por tejido de cicatriz que no sirve absolutamente para nada. La combinación de todos estos factores es lo que hace que la próstata se inflame, se genere una inflamación crónica, se genere también allí una fibrosis porque la próstata se empieza a morir por partes. Ese tejido que se muere se empieza a fibrosar, es decir, a cicatrizar, y la próstata empieza a tornarse dura, empieza a tornarse grande, y es lo que causa los síntomas.